Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a seguir entonces con la explicación de esta extraordinaria operación financiera que implicó tomar 4.027 millones de dólares que debíamos y sustituirlo por una deuda de 1.933 millones de dólares. Es decir, que estamos reduciendo significativamente el nivel de deuda pública en la República Dominicana. En términos del PIB, estamos hablando de 3.3% de ahorro, 3.3% del PIB de ahorro de deuda. Esto es muy bien visto por el Fondo Monetario Internacional por el hecho de que el fondo le ha estado recomendando al gobierno medidas para reducir la deuda pública. Y ya con una sola operación financiera de recompra de deuda, se logró disminuir la deuda como porcentaje del PIB en 3.3%. Una negociación nunca antes vista, una negociación histórica, una negociación que definitivamente es el mayor ahorro que haya obtenido República Dominicana en una única transacción. Una única transacción de 3.3% del PIB, de ahorro en las finanzas públicas, nunca se había registrado. Y esto se logró con esta operación. Así que mis felicitaciones al equipo del Ministerio de Hacienda, mis felicitaciones a Simón Lizardo, el ministro de Hacienda, mis felicitaciones a Magín Díaz por esta operación. Ya he señalado, 3.3% de ahorro. En términos nominales estamos hablando de pasar 4.027 por 1.933 millones de dólares, es decir, más de 2.100 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares de ahorro. Bien, ahora, ¿qué significa esa reducción de deuda pública? ¿Qué significa en términos de nosotros los bolsillos? Bueno, hay que señalar que cuando estamos hablando de una reducción de deuda, lo que estamos hablando es que disminuye las necesidades de impuestos futuros, porque cuando tenemos deuda, eso lo que significa es que o reducimos los gastos o tenemos que aumentar los impuestos. Si reducimos los gastos, eso significa que tenemos menos dinero en los bolsillos, menos dinero que se le transfiere a segmentos, por ejemplo, que reciben gasto en educación o inversión en educación pública, inversión en salud pública o gastos de otro tipo que el gobierno realice a favor del pueblo dominicano. Ahora, si no queremos tocar los gastos, para pagar la deuda hay que aumentar los impuestos. Entonces, si la deuda hemos logrado con esta transacción reducir 3.3% del PIB, más de 2.000 millones de dólares la hemos reducido con esta operación, entonces eso significa que hay que buscar 2.000 millones de dólares menos en forma de impuestos para pagar esto. Es decir, que lo que estamos viendo es que el ingreso disponible en términos de valor presente ha mejorado en la República Dominicana. Y en ese sentido quiero añadir lo siguiente, miren, algunas personas han dicho, bueno, pero antes teníamos una deuda con un plazo de vencimiento promedio de 11 años, pero la tasa de interés era 1. Ahora vamos a tener una deuda con un plazo promedio, como se colocaron bonos a 10 años y bonos a 30 años para conseguir el dinero para comprar esa deuda en efectivo a Venezuela. Eso significa que hemos cambiado esa deuda de 11 años a un 1% por una deuda a 15 años en promedio con una tasa del 6%. Entonces, Jaime, eso no es un mal negocio. Yo le digo, no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el flujo que tenemos que pagar de Venezuela comparado con el monto que pagamos actualmente. Y cuando hacemos ese cálculo, nos damos cuenta de que el descuento es tan grande, 52%, ese descuento es tan grande, que en términos de valor presente, si yo traigo ese valor presente y calculo entonces lo que representaría en términos de valor presente, es decir, en términos de dólares de hoy, lo que significaría esa operación, que significa dos flujos, uno de una deuda a 6% y otro de una deuda a un 1%. Si traigo esos flujos y veo lo que tengo que pagar de 1.933 millones de dólares contra 4.027 millones de dólares, traigo los flujos y lo comparo en valor presente, me doy cuenta que, dado el descuento, eso significa que en términos de valor presente, el gobierno obtuvo una ganancia de 550 millones de dólares. Una operación de 550 millones de dólares, óyeme, es una ganancia extraordinaria. Esa es una ganancia excelente
para el país. 550 millones de dólares de ganancia con esa operación en términos de valor presente. Ya sabemos que en términos nominales la ganancia es de más de 2.000 millones de dólares. Pero como las tasas de interés son diferentes, tengo que ponerla en el mismo momento y por eso lo traigo a valor presente. Dado ese descuento, dada la diferencia de tasa de interés, hago la operación y calculo cuál es la ganancia. 550 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que a pesar de tener tasas diferentes, todavía a República Dominicana le hace muchísimo sentido hacer esa transacción para obtener esos 550 millones de dólares. Venezuela también. ¿Por qué? Venezuela, si hubiese tenido que salir a buscar esos 1.900 millones de dólares, hubiese tenido que pagar 20% o más. 20% o más. O tener que esperar a ver si le bajaba el rendimiento, es decir, si bajaba las tasas de interés. Como ya necesitaba ahora el financiamiento, pues le convino hacer esta operación. En términos efectivos, ¿cuánto está pagando Venezuela como si fuera ella a buscar financiamiento? Entre 9.5%, 9.5, 9.6% hubiese tenido que pagar Venezuela en vez del 20%. Entonces, fíjense que esta es una operación donde Venezuela ganó, pero quien más ganó, obviamente, fue República Dominicana, quien en términos de valor presente se ganó 550 millones de dólares y en términos nominales se ganó más de 2.000 millones de dólares. Y eso implica una extraordinaria ganancia porque además mejora los indicadores de deuda pública. Al bajar 3 puntos del PIB, ¿qué implica esto? Al bajar esos 3 puntos del PIB, más de 3 puntos del PIB, 3.3% del PIB, esto es lo que está diciéndole a los agentes internacionales que la República Dominicana tiene ahora un mejor crédito todavía. República Dominicana es más solvente. República Dominicana está haciendo las cosas bien y República Dominicana está en un proceso no solamente de consolidación fiscal, sino que además está sacando el máximo provecho que tiene para hacer la reingeniería que se requiere para reducir el nivel de deuda pública. De hecho, esta semana, el día jueves, sí, yo escribí un artículo en la página donde yo concluía que mientras sucedía todo lo que sucede, y que voy a hablar en el próximo segmento, en los mercados de capitales, con relación a los movimientos de monedas y a los movimientos de tasa de interés, concluía diciendo, mientras eso sucede, la República Dominicana podrá refinanciar su deuda a menores tasas de interés. Y esto es lo que acaba de hacer. República Dominicana está cambiando una deuda que era de más largo plazo, pero que en realidad cuando la comparábamos con los procesos de amortización era de 11 años, que es de menos plazo que la que se está sustituyendo y además con un descuento que genera la oportunidad de tener una ganancia de 550 millones de dólares. Y eso obviamente que impacta favorablemente la posición de las finanzas públicas. Así que esto es una buena operación financiera. República Dominicana lo puede hacer porque tuvo la oportunidad de conseguir financiamiento entre 5 y 6.75% y obviamente que esto es algo que se consigue gracias a que ha estado mejorando su posición en las finanzas públicas. Si el gobierno no hubiese adoptado las medidas que adoptó a partir del año 2012 y no reduce el déficit de 6.6% del PIB a 2.4% para este año 2015, si no hace eso el gobierno no puede hacer esta operación. Es decir, que esta operación se debe a la política económica que se ha estado ejecutando, que por un lado, por el lado fiscal, lo que es la responsabilidad del presidente Danilo Medina, está ejecutando una política de consolidación fiscal que asegure la reducción del déficit público. El desorden que había en el año 2012 cae significativamente el déficit y se convierte en un proceso donde le está mandando un mensaje claro a los agentes económicos de que las políticas son sanas. Eso por el lado fiscal. Pero la política monetaria también. La política monetaria, en manos del gobernador Héctor Valdés, pues está mandando un mensaje, aplicando lo que son las metas de inflación, de que se va a cumplir con las metas de inflación a través del instrumento de tasa de interés y que le ha permitido generar una extraordinaria confianza a los agentes económicos internacionales de que la República Dominicana es un buen destino para invertir. Y eso es lo que ha hecho
que pueda República Dominicana conseguir financiamiento a muy bajas tasas de interés, como nosotros estamos señalando, y esto le permite entonces hacer ese refinanciamiento. Sustituir una deuda con un gran descuento y generar una ganancia de capital de más de 550 millones de dólares en términos de valor presente, es decir, después de tomar en cuenta la diferencia de tasa de interés, y en términos nominales de más de 2.000 millones de dólares. Solamente queda por decir que nuestras felicitaciones a ese tremendo equipo del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro y sobre todo por el trabajo del director de Crédito Público, nuestro apreciado amigo Magín Díaz. Vámonos a la pausa.